este día, Señor, darte las gracias porque ahora nos permite, Señor, abrir tu palabra para meditar, para conocer, para aprender, Señor, de ella. Y Padre, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien cumpla, Señor, el propósito por el cual tú has preparado, tú has enviado tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Y que seamos motivados, Señor, a seguir a Cristo, a creer en Él. Lo pedimos, Padre, en su nombre. Amén. Amén. Cuando iniciamos el estudio de la carta del Evangelio de Juan, que es una carta del Evangelio de Juan, yo les mencionaba que Juan tiene un propósito en mente desde el principio. Desde que escribe Juan 1.1, él tiene un propósito en mente, y acompáñenme a Juan 20, verso número 31. Juan 20, 31. Algunos libros, tiene por escrito cuál es el propósito del autor. ¿Por qué Juan escribe su evangelio? ¿Qué quiere que aprendamos? ¿Qué quiere que sepamos de él? Juan 20, 31. Pero estas cosas, voy a leer el 30, hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, eso significa este libro, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan, que la gente al leer su evangelio crea en Cristo y tenga vida eterna. Ese es su propósito, que crean que Cristo es el Hijo de Dios y entonces a través de Cristo, a través de Él, alcancen vida eterna. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo ya tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Pero Juan conoce a su audiencia y sabe que su audiencia es una audiencia difícil de aceptar los hechos, las verdades. Entonces Juan va a presentar algunos testigos que nos van a mostrar a Jesús, a Cristo como el Hijo de Dios, y nos va a presentar en primer lugar a Juan el Bautista. El primer testigo que Juan nos va a presentar es a Juan el Bautista. Ya de Juan el Bautista nos habló ahí en el capítulo 1, verso número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, se refiere a Juan el Bautista. Sin embargo, ahora nos va a presentar el testimonio de Juan. ¿Cuál es el testimonio de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista respecto a Cristo? ¿Qué dijo? Ahora, regresa al capítulo 1 conmigo. Regresa al capítulo 1. Termina el verso número 28. Del 19 al 28 podríamos decir que es un día. ¿Por qué? Porque vean el 29. El 29 dice el siguiente día. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy del 19 al 28 es un día en la vida de Juan. Un día en la vida de Juan. Al siguiente día sucede lo que encontramos del verso 29 al verso 34. Y luego, verso 35 dice, el siguiente día. Entonces, hay un tercer día en la vida de Juan y en la vida de Cristo. Y vamos a ver estas tres escenas en 3 días distintos, en 3 domingos diferentes. Hoy veremos el primer día que es el testimonio de Juan, versículos 19 al 28. 19 al 28. Esto es un día en la vida de Cristo, un día en la vida de Juan. En particular en estos versículos en la vida de Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice el pastor MacArthur que esto es poco usual en la Biblia. Realmente encontramos muy poco que diga un día y luego otro día y luego otro día. Aquí tenemos 3 días consecutivos mencionándonos lo que va a suceder. Lo otro momento que tenemos de esto es en la semana de la Pasión, la última semana previa a la crucifixión, previa a la resurrección. Se nos cuentan algunos días, pero nada más, no tenemos otro momento en la Biblia. Aquí sí tenemos 3 días consecutivos y podemos acompañar a Juan porque Juan aparece en los 2 primeros y en el tercero aparece Cristo. En el tercero aparece Cristo. Pero tenemos que regresar en la historia unos 30 años atrás. Zacarías, según Lucas 1, no lo busques, según Lucas 1, Zacarías era sacerdote, estaba en el templo, estaba ministrando y le correspondió presentar el incienso. Era parte de los oficios de los sacerdotes. Zacarías era sacerdote y cuando entró al lugar santo, el ángel Gabriel se le apareció y le informó que iba a tener un hijo. Zacarías ya era grande de edad.
diríamos un anciano, y tanto él como su esposa Elizabeth eran estériles, nunca habían tenido hijos. Bueno, si tú sabes un poco de medicina como yo, o sea, nada, sabrás que si una mujer no se embaraza pequeña, conforme va pasando el tiempo es más difícil que se embarace, y siendo anciana, pues prácticamente imposible que se embarazara. Era imposible. La noticia asombró a Zacarías y dijo, no, eso no es posible. Y el ángel le dijo, pues porque no creíste en la palabra de Dios quedarás mudo. Pero aquí hay un detalle que se me pasó. Habían pasado 400 años entre el último profeta Malaquías y la aparición del ángel con Zacarías. Durante todo ese tiempo Dios no había hablado con Israel. No había habido señales, no había habido un ángel, no había habido profeta, no había habido ninguna mención. Dios no se había comunicado con su pueblo hasta este momento que aparece Gabriel con Zacarías en el templo. Y el silencio termina y Dios le dice a través del ángel a Zacarías que su hijo iba a ser un profeta de Dios. Que su hijo iba a ser un profeta de Dios. Pero como no creyó, quedó mudo hasta que nació el niño, dice Lucas 1. Al mismo tiempo, Elizabeth, esposa de Zacarías, era pariente de María. No sabemos qué parentesco. Hay quien dice que eran hermanas. Pues pariente puede ser hasta prima tercera, o tía cuarta, o pariente, simplemente pariente. Lo que sí sabemos es que 6 meses después de que Elizabeth concibe o queda embarazada y concibe a Juan, tiene a Juan en su vientre, la visita a María y María ya tiene al Señor Jesucristo en su vientre y dice que ambos niños saltaron en su vientre de ambas. ¿Se acuerdan de la historia de Lucas? Bueno, el ángel visita a María y le dice que aún a pesar de ser virgen tendrá un hijo y su hijo será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Lucas 1:57 al 80 se nos dan muchos detalles de Juan, de su nacimiento, de cómo nació, de una oración que da su padre, el Benedictus, ahí en Lucas capítulo 1, y dice que el niño Juan, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto dice Lucas 1:80. Y luego en el mismo capítulo, en el siguiente capítulo, el capítulo 2, Lucas nos narra el inicio del ministerio de Juan y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, y esto nos permite fechar la fecha del inicio del ministerio de Juan en el año 26 después de Cristo, año 26 después de Cristo. Dice, Lucas siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca en Galilea, y su hermano Felipe tetrarca en Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Escucha qué dice Lucas: vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías en el desierto, y él, Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto sucedió antes de lo que estamos leyendo ahí en Juan 1:19, antes de ese momento. Dios había traído a Juan como para preparar el camino del Señor. Para eso vino Juan. Los evangelistas presentan a Juan como un profeta que vivía en el desierto, que vestía ropa de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre, era un predicador popular. Las multitudes de Judea y Jerusalén iban a buscar a Juan, porque Juan traía un mensaje que era: el Mesías viene, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, el Mesías viene. Y la gente venía porque estaban ansiosos de encontrar al Mesías. Ellos esperaban un Mesías diferente al que vino, pero estaban esperando un Mesías. Su mensaje hablaba de una necesidad de arrepentirse, de producir frutos dignos de arrepentimiento, de prepararse para la venida del Mesías, porque el reino de los cielos, decía Juan, se ha acercado. Juan es llamado el Bautista porque bautizaba a la gente como señal de arrepentimiento, como lo hacían los judíos con los gentiles. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Incluso Jesús es bautizado por Juan,
A pesar de las protestas de Juan, Jesús es bautizado por Juan, y Juan aquí lo va a mencionar como un hecho que ya pasó. Estamos hablando de antes del verso 19. En este tiempo Jesús es bautizado por Juan. Dice Lucas 3, 21 y 22, no lo busques. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto lo oyó Juan, lo oyó Jesús, lo oyeron los discípulos de Juan y la gente que estaba alrededor. Todos ellos escucharon esto. Juan continuó con su ministerio de predicación, de arrepentimiento, de bautismo, mientras, dice Lucas 4, 1 y 2, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. Todo esto pasó antes de Juan 1:19. Antes de Juan 1:19. Probablemente al final de esos 40 días en el desierto es que estos 3 días van a suceder. Porque en el verso número 29, Juan 1:29, lo tienes ahí, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces probablemente ya habían pasado los 40 días, Jesús vuelve a donde está Juan y Juan lo identifica como el Cordero de Dios. Entonces, estos 3 días son importantes y los vamos a ver así, 3 domingos. Este primer día, su mensaje dirigido a los judíos, vean el verso 19, cuando los judíos se enviaron de Jerusalén, es dirigido a los judíos. A ellos les dice Juan, yo no soy el Mesías, soy una voz en el desierto, señalando su humildad. El día 2, del verso 29 al 34, su mensaje es dirigido a la multitud de hombres y mujeres que estaban preparándose para la llegada del Mesías, a quienes Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios. Y luego en el día 3, del 35 al 42, su mensaje es dirigido a los discípulos de Juan, donde Juan les dice, síganlo a él, sigan al Mesías. Lo que quiere Juan, el apóstol, es presentarnos a Jesús testificado por Juan. El objetivo no es Juan, el objetivo es Cristo. Y no podemos perder de vista ese detalle. Juan quiere testificar respecto a Cristo, dándonos el testimonio de Juan el Bautista. Entonces aquí tenemos estos versículos del 19 al 28, tenemos 2 ministerios de Juan el Bautista, que guían a las personas a Cristo, el Mesías. Entonces Juan es como una especie de brújula, ¿ok? Esa brújula que nos dice dónde está el norte. ¿Dónde está el norte? Para allá, bueno, más o menos como para acá. Acá está el norte. Y Juan no quiere que la atención se quede en él. Juan quiere mostrarnos a Cristo, nos quiere dirigir a Cristo. No quiere que nos quedemos con él, quiere que vayamos a Cristo. Y esto es importante, porque sí, el personaje que va a mencionarse y que vamos a mencionar es Juan, pero el personaje que tenemos que observar es a Cristo. Ninguno estuvo en una posición como lo tuvo Juan el Bautista, para dar un testimonio referente al Verbo. Incluso el mismo Juan, el apóstol, ya había mencionado a Juan el Bautista. Ven el verso 7, 1:7. Regresa ahí, por favor. Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿En quién? En Cristo, en el Verbo encarnado. El profeta Isaías dio una profecía que anunciaba en cuanto a Juan, que vendría a preparar el camino del Señor. Isaías 43. Según las propias palabras de Jesús,
la profecía se cumplió con la llegada de Juan. Y al referirse a Juan el Bautista, Jesús dice ahí en Mateo 11:14, si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, señalando las últimas palabras de Malaquías, el profeta Malaquías, los últimos 2 versículos de su profecía, donde dice, he aquí, dice Dios, os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista tiene un ministerio bien importante, muy especial, y podemos nosotros vernos reflejados en esos 2 ministerios de Juan. Él es una voz y él es un siervo humilde. Él es la voz que clama en el desierto y él es un siervo humilde. Dice el verso 19, acompáñame ahí, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ha terminado los primeros 18 versículos, que es el prólogo, un prólogo teológico, donde ya estuvimos ahí por algunos meses. Ahora pasa a la parte narrativa, y dice Juan, el apóstol, este es el testimonio de Juan. Al inicio en griego tiene una i, y entonces diría, y este es el testimonio, haciendo una unión entre el prólogo y la parte narrativa. Juan tuvo tanta influencia que las autoridades decidieron investigar a Juan el Bautista. Y dice el verso que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan, ¿tú quién eres? Su interés no estaba en el ministerio de Juan, o más bien en los bautismos que él realizaba, sino en quién era él, quién es Juan. Los líderes religiosos de la nación de Israel, el Sanedrín, a quien Juan le llaman los judíos, son quienes envían a este grupo de hombres a preguntar a Juan. Este título, los judíos, el apóstol Juan lo utiliza más de 70 veces para referirse a los líderes judíos de Jerusalén que siempre se opusieron a Cristo, que siempre se opusieron a Él. Pero hace una distinción entre los judíos y las multitudes. Las multitudes las va a mencionar, pero las multitudes no son los líderes judíos. No son ellos. Este grupo que visita a Juan se componía de sacerdotes y levitas. Probablemente porque recuerden que Juan pertenecía a una familia sacerdotal. Su padre era sacerdote, entonces dijeron, bueno, enviemos parientes de él, hombres que cumplan el mismo oficio, que tengan la misma responsabilidad, para que le pregunten, ¿tú quién eres? Obviamente estos fueron enviados para mostrar el rechazo que tenían hacia él y hacia el mismo Señor Jesús. Posteriormente, muchos comentaristas opinan que esta tensión entre los creyentes en Cristo y el judaísmo oficial no se mostró hasta el principio del siglo I, pero aquí podemos notar el inicio de esa hostilidad, de esa negatividad del pueblo de Israel hacia Cristo, hacia el Mesías. Si viene el Mesías, ¿por qué nos oponemos a él? Bueno, porque había habido falsos mesías antes, que trajeron muchos problemas y los romanos vinieron encima de los judíos. Por eso estaban preocupados los judíos, Estos hombres, los sacerdotes, eran descendientes de Aarón, que ministraban en el altar, en el templo, y los levitas eran descendientes de Leví, que ayudaban a los sacerdotes. Dentro de sus deberes estaba el proveer cuidado, protección en el templo y la música en el templo. Estos fueron enviados para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Y más que esta pregunta, por la respuesta de Juan, ellos querían saber si Juan era el Mesías.
Porque Juan responde ahí en el verso número 20, yo no soy el Cristo. Entonces la pregunta no era tú quién eres, sino la pregunta era ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? Obviamente sabían que Juan era hijo de un sacerdote, pero querían saber cuál era la razón por la que él estaba predicando y bautizando en el desierto. ¿Quién era este hombre que andaba ahí haciendo esto? ¿Por qué las multitudes venían tras Juan? Y esta frase, tú quién eres, en griego, es muy enfática y es en un tono despectivo. ¿Tú quién eres para hacer lo que estás haciendo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ellos querían saber su identidad y por qué tenía esta misión, por qué estaba cumpliendo esta misión. Obviamente había captado la atención de los líderes judíos. Los líderes judíos no estaban contentos con Juan, estaban molestos con Juan. Querían saber qué estaba pasando. ¿Sería que este era un hombre que tenía que ponerle atención porque el Mesías ya venía? ¿O era otro falso profeta, otro falso Cristo que se quería ocupar un lugar que no le correspondía? Las multitudes acudían a Juan y esto despertó sospechas y por eso enviaron a preguntarle. Pero vean el verso 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, y esta fue su confesión, y la repetición del verbo confesó es muy importante, porque enfatiza y dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy. No soy. Eso dijo Juan. La palabra Cristo en hebreo es la palabra Mesías, que significa el ungido. En griego se traduce como Cristo. Y Juan responde poniendo un énfasis muy particular en la palabra yo. Yo no lo soy. Yo no lo soy. Pero viene uno pronto y él sí es. Y lo va a decir un momento más adelante. Él declaró que no era el Cristo. Esta fue una declaración pública, solemne, y no negó, dice, y no negó, repite, pero en forma negativa, el mismo verbo confesar. Eso significa no, yo no soy, no lo soy y no lo seré. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Él no quería ser el Cristo. Él sabía que él no era el Cristo. Él no tenía esa pretensión que sus discípulos sí tuvieron de él. Él no quería ser el Cristo. Él sabía quién era él. Él sabía por qué Dios lo había enviado. Él tenía claro en su mente su misión en la tierra. Y su misión no era ser el Mesías. Su misión era ser una voz. Una voz. Solamente una voz. Verso 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. No. Primero le preguntan, ¿eres Cristo? No, yo no lo soy. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? Y Juan responde, no soy. Es interesante que Juan no se dio cuenta que su propio ministerio era el cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías respecto a la enviada de Elías. Él no tenía eso en mente. Por eso respondió, no soy, yo no soy. Si entendemos y ponemos atención a la profecía de Malaquías, Malaquías dice que va a venir Elías, que va a venir un Elías, antes que venga el día del Señor, antes que venga el Cristo, antes que venga el Mesías. Y Jesús mismo identifica a Juan con Elías, pero dice que él vino en el espíritu y el poder de Elías, pero él no era Elías. Él no era Elías. Juan tuvo un ministerio como el de Elías. Se parecía físicamente a Elías, vestía como Elías, comía lo que comió Elías, pero no era Elías. Apareció en escena repentinamente. Lo que buscaba Juan era que la gente se volviera a Dios como Elías lo hizo. Y tendríamos que ir a tiempo de Elías para entender su ministerio.
Por eso muchos pensaban que Juan sería Elías. Juan, por lo que ya vimos, vino a preparar el camino del Señor. Fue enviado a preparar el camino del Rey y su primer Mesías, para la primera venida del Mesías. Pero también sabemos que antes de la segunda venida vendrá otro Elías, el verdadero Elías, y él estará para preparar los corazones de los judíos para la segunda venida de Cristo. Esto según Apocalipsis capítulo 11, cuando habla de los dos testigos que estarán en Jerusalén predicando el evangelio de Cristo a los judíos, en particular a los judíos. Y se cree, algunos piensan que uno es Elías y el otro es Moisés. Es probable. Es probable, algunos dicen que es Elías y Enoc porque ambos no vieron muerte, y es probable que también sean ellos, pero uno de ellos es ¿quién? Elías, porque Elías tiene que venir para preparar el corazón de los judíos para la segunda venida de Cristo. Pero Juan no era Elías. Vino en espíritu y el poder de Elías, pero él no era Elías. No está mintiendo, simplemente dice: yo no soy Elías. Entonces hacen una pregunta más: ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Algunos judíos pensaron que Juan el Bautista era la persona que Moisés predijo o profetizó que iba a venir. Acompáñame a Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Es interesante que pensaron que Elías, tal vez pensaron que era un profeta o el profeta. Vean las palabras de Moisés: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, levantará Jehová tu Dios. Y este profeta que está mencionado en Deuteronomio 18, y luego lo vuelve a mencionar en el 18:15, y luego en el 18:18, este profeta es el Mesías. Y entonces dijeron: bueno, entonces si tú no eres Elías, tal vez tú eres el profeta. Este profeta que dijo Moisés. Incluso Felipe, allá en Juan 1, regresamos, Juan 1, verso número 45, Juan 1:45, Felipe, uno de los discípulos, piensa que Jesús es ese profeta. Dice Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando dice aquel que escribió Moisés, se refiere a ese profeta de Deuteronomio 18:15. Después de la entrada triunfal, muchos del pueblo pensaban que Jesús era el cumplimiento de esta profecía. Ve Mateo 21:11. No quiero andarlos aburriendo, pero creo que estos versículos son muy importantes. Mateo 21:11. Mateo 21:11. Después de la entrada triunfal a Jerusalén, toda la ciudad, dice el verso 10, se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Cierto? Ya lo conocían, pero no sabían quién era. Y la gente, dice el verso 11, Mateo 21:11, y la gente decía: este es Jesús el profeta. El profeta. Pero Juan, cuando le preguntan: ¿eres tú el profeta?, respondió: no. Algunos habían entendido equivocadamente que el profeta que vendría iba a ser distinto del Mesías. Pero nosotros sabemos que ese profeta es el mismo Hijo de Dios. Vean Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Incluso el mismo Señor Jesucristo se identificó con ese cargo en Lucas 33, pero ve Hechos capítulo 3. Los apóstoles, Pedro, en su segunda predicación, en su segundo discurso, ya sanó junto con Juan al cojo de la puerta de la Hermosa. Está dando un discurso a los judíos en el templo, y vean qué dice Pedro. Vean qué dice Pedro, verso número 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer.
Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio, desde el tiempo antiguo. Verso 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro sabía perfectamente que ese profeta de Deuteronomio 18 era ¿quién? Cristo. Pero Juan dijo, yo no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Y observa las respuestas de Juan, cada vez es más corta su respuesta. Estoy seguro que Juan ya estaba cansado de sus preguntas. Y lo primero les dice, yo no soy el Cristo, luego les dice, no soy, y luego les dice, no, ya, déjenme en paz, yo no soy lo que ustedes están buscando. Él no quería hablar de él mismo, él quería hablar de Cristo. Él quería mostrar a Cristo, no que lo vieran a él. Juan no responde más de lo que le preguntan. Él pudo haberles dicho, yo no soy el Cristo, pero miren, allí viene. Pero no lo hizo. Porque los judíos no tenían por qué saber quién era Cristo. Para ellos estaba vedado el saber quién era el Mesías, porque no iban a creer en él. Le dijeron, verso 22, ¿quién pues eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Obviamente no podían llegar con la respuesta, pues que no sabe. No podían llegar así, ¿verdad? Entonces tienen que volver a preguntar, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo que él no era ninguna de esas figuras proféticas del Antiguo Testamento, pero explicó que su ministerio estaba predicho, descrito en el Antiguo Testamento. Y entonces responde, verso 23, lo tienes ahí, dijo, aquí se habla Juan, ya dice más de no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La contestación de Juan fue una afirmación, pero también una negación. Yo no soy el Cristo, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no era el verbo, él era una voz para declarar al verbo. Él era una simple voz. No soy nadie, no soy el Elías, no soy el profeta, no soy el Cristo, soy simplemente una simple voz. Alguien que predica del Mesías, alguien que habla que el Mesías viene. Soy solo una voz que clama en el desierto. Él era una voz, la palabra en griego es fone, de fonética. En contraste, Cristo Jesús es el verbo, el logos, el Hijo de Dios. La función de Juan era preparar los corazones de los hombres, preparar esos corazones desiertos, preparar esos corazones pecaminosos para la llegada del Mesías. Dice una voz que clama en el desierto. Estaba llevando Juan a cabo un ministerio para el Mesías, reuniendo a multitudes cerca del desierto, cerca del río Jordán, pero era más que eso. Él estaba predicando un mensaje a un mundo espiritualmente caído, a un mundo espiritualmente convertido en un desierto estéril, lleno de pecado y de incredulidad. A ese mundo vino Juan a predicar el Evangelio, a predicar su llamado de arrepentimiento, para que se arrepientan, porque el Mesías ya viene. El mensaje de Juan, dice el versículo, era enderezar el camino del Señor. La imagen es que cuando vienen los reyes, en nuestro caso el presidente, el gobernador, y pues no va a ser que el presidente entre en los baches
de Tultitlán. Entonces vamos a apalanar Tultitlán, vamos a allanar el camino, vamos a quitar los baches, las piedras, vamos a pintar los arbolitos, vamos a dejar todo listo porque viene el gobernador. Bueno, es lo mismo que está diciendo Juan. Preparen el camino porque viene el Mesías. Prepara tu corazón porque el Mesías viene. Prepara tu corazón porque el Mesías ya viene. Es lo que está diciendo Juan a la gente. El reino de los cielos se ha acercado. Eso significa el rey está cerca. El rey está por venir y tú tienes que estar listo para cuando el Mesías venga, para cuando el rey venga. Ya venía el Cristo y Juan tenía que decir al pueblo que se preparara, que se preparara. Y esta preparación inicia cuando uno reconoce y confiesa su condición de pecador, su condición miserable de pecador. Soy un miserable pecador que no merece ni siquiera la gracia de Dios. Y entonces ese corazón se está preparando para la llegada del Mesías. Por eso Juan predicaba: ya viene el Mesías, ya viene Cristo, arrepiéntanse, bautícense, crean, porque el Mesías viene, el Mesías viene, el Señor viene, el soberano, el Curios, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad, viene. Y en el Antiguo Testamento la palabra Señor se refiere a Dios. Dios viene, Dios viene. Juan sabía que él era una simple voz. Su trabajo era predicar respecto a Cristo. Él no se llena de orgullo. Él no dice: yo soy la voz del Mesías. Dice: yo soy una simple voz. Una simple voz que no merece nada. Yo creo que vean a Él, no me vean a mí. Yo vengo a predicar de Él porque Él es el que es importante. Yo no soy importante. Yo soy una voz. Y nosotros tendríamos que ser como Juan. Una simple voz. Una simple voz. Que prepare el camino de la gente, el corazón de la gente para la llegada del Mesías. Porque el Mesías viene, hermanos. El Mesías viene. Y hoy está más cerca que ayer. Hoy está más cerca que ayer. Y si hoy viene, ¿estás preparado para que Él venga? ¿Está listo tu corazón para la llegada del Mesías? ¿Para irte con Él? ¿O te vas a quedar? ¿O te vas a quedar? ¿Estás preparado para la llegada del Mesías? ¿Estás listo? Porque ya no viene manso y humilde como vino la primera vez. Ahora va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir a mostrar realmente su poder como creador, como soberano de todas las cosas. Juan mismo lo dice un poquito más adelante en el capítulo 3, verso número 30. Hablando de Cristo, le preguntan a sus discípulos que qué está pasando, que por qué Él no era y era Jesús. Y dice, verso 28, yo no soy el Cristo. Ustedes lo oyeron, yo dije, yo no soy el Cristo. Y verso 30 dice, es necesario que Él crezca y yo mengue. Y en la vida del creyente así debe ser la persona de Cristo. Él debe de ¿qué? Crecer y yo debo de menguar. Esa es la humildad que Cristo quiere. Debemos admitir que delante de Dios somos menos que nada y que Él lo es todo para nosotros. Debemos advertir que todo lo que tenemos es de parte de Dios y es una gracia inmerecida. Debemos identificar aquellas áreas donde es necesario que Él crezca y yo mengue. Y debemos reconocer y confesar nuestra condición pecadora delante de Dios, que es santo, santo, santo. Entonces diría Juan, endereza lo torcido en tu vida, allana aquello que tienes de orgullo y prepárate, pues tu rey ya viene. Tu rey ya viene. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Verso número 24, vemos el segundo ministerio de Juan, el siervo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y bueno, obviamente los fariseos estaban detrás de todo. Porque los fariseos eran aquellos que eran los que tenían el poder religioso en Jerusalén, pero que no eran sacerdotes. Los fariseos cumplían la ley o pensaban que cumplían la ley al pie de la letra, pero siguiendo la tradición de los ancianos. No tanto lo que Dios quería, sino lo que los ancianos
querían aplicar la ley a todos los judíos, no solo a los sacerdotes. Algunos fariseos creyeron en Jesús, Nicodemo, Juan, José de Arimatea, probablemente creyeron en Jesús, pero la mayoría de los judíos rechazaron el mensaje de Cristo. Se cree que en tiempos de Cristo había alrededor de 6,000 judíos que eran fariseos. Tú podías ser fariseo aún no siendo sacerdote, pero tú no podías ser sacerdote si no eras del linaje de Aarón o de la tribu de Leví. Los fariseos no estaban contentos con lo que estaba sucediendo con las respuestas de Juan, estaban enojados. Ellos querían una respuesta clara. Ellos estaban celosos de que alguien pudiera ocupar un lugar que no le correspondía. Ellos pensaban que nadie sabía más de Dios que ellos. Nadie parecía esforzarse tanto en guardar la ley como ellos, como los fariseos, que por cierto fueron enemigos declarados del Señor durante todo su ministerio. El Juan habla duro de ellos, les llama serpientes, y Cristo les llama sepulcros blanqueados. Eran hipócritas, mostraban una apariencia por fuera, pero por dentro estaban muertos. Si alguien podía llamarse santo, seguramente era un fariseo. Y Pablo dice de sí mismo ahí en Filipenses que él era fariseo de fariseos. Fariseo de fariseos. Por encima de todos estaba él. Y estos fariseos, verso 25, le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Obviamente, regresaron al principio, ¿no? Entonces, si tú no eres Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Bueno, obviamente el problema era que ellos consideraban tener eran los únicos que podían garantizar un bautismo. Los bautismos eran hechos para los gentiles, no para los judíos. Los judíos no se bautizaban, los gentiles sí se bautizaban para convertirse al judaísmo. Entonces, cuando le preguntaron con qué autoridad bautiza, le están diciendo: ¿por qué tratas al pueblo de Dios? ¿Por qué tratas a los hijos de Dios como un vil y miserable gentil? ¿Por qué los tratas así si son hijos de Abraham? Y si son hijos de Abraham van a llegar al reino de Dios. ¿Por qué los tratas así? ¿Por qué los bautizas? Obviamente, este acto de purificación que se hacía con los gentiles no era lo mismo que Juan estaba haciendo. Les dicen: tú no tienes ningún título oficial, ¿por qué estás bautizando a los judíos? Bueno, la popularidad de Juan y el éxito de su ministerio de bautismos fue algo que motivó a estos fariseos a ir delante de Juan. Ellos querían saber qué estaba pasando. No era una práctica nueva, era un rito que se exigía a uno que se convertía al judaísmo. Lo que indignaba era: ¿por qué tratas a los judíos como paganos? Si son hijos de Abraham, ¿por qué los tratas como gentiles? ¿Por qué estás bautizando? Por eso pedían las credenciales de Juan. Y Juan les responde y dice, verso 26, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo bautizo con agua. Esto significa que Juan sabía que su trabajo, su ministerio era solo preparatorio, preparando los corazones para la venida de Cristo, que los iba a bautizar con el Espíritu Santo, con fuego, con fuego. Va a venir uno que ellos no conocen. En medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Juan ya lo conocía, ¿sabes por qué? Ya lo había bautizado. Ahora es difícil entender cómo es que Juan no conocía a Jesús y eran parientes. Bueno, probablemente Juan desde muy pequeño fue apartado de la región de Galilea donde vivió Jesús su infancia y su juventud y fue llevado al desierto. Eso es lo que dice Lucas.
Entonces muy probablemente no se conocían físicamente, aun cuando eran parientes. No se conocían. Juan tampoco está mintiendo. No está mintiendo. Juan dice que el que viene ya lo conoce, está en medio de ellos. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí. Otra vez desvía la atención de él y la pone en ¿quién? En Cristo, y vuelve otra vez a lo que ya había dicho en el verso número 15. Ahí dice el verso número 15, 1:15, Juan dio testimonio y clamó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Otra vez, vuelve al mismo asunto. Está mostrando que el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Él es antes, es superior, es más importante, es mucho más importante que Él. Incluso dice el verso 27, la segunda parte, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Los esclavos en esos días tenían obligación de desatar las sandalias de sus amos. No era como ahora pavimentado, no era así. Entonces los siervos, los esclavos de menor rango eran los que lavaban los pies de los amos. ¿Te acuerdas lo que pasó ahí en Juan capítulo 13 cuando van a celebrar la Pascua Jesús y sus discípulos y ninguno se lava los pies? Y entonces Jesús se quita su manto, se pone una toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos y les dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho ustedes también hagan. Y se pone en el lugar del siervo, el esclavo más humilde. En esa posición es lo que dice Juan: yo ni siquiera eso puedo hacer. Yo ni siquiera me puedo considerar capaz de desatar las correas de su calzado. Soy el más miserable que todavía eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo desatar las correas de su calzado. El desatar las sandalias era un trabajo humillante. Ni siquiera los discípulos se dignaron a hacerlo, ¿se acuerdan? Ni ellos quisieron hacerlo. Juan no tenía que presentar sus credenciales, tenía que anunciar al Salvador. Y él simplemente dice: yo no podría ni siquiera desatar la correa de su calzado. Soy el más humilde de los esclavos de Cristo. El que no merece ni siquiera el servicio más indigno de todos, ni siquiera eso merezco hacer de él. Un comentarista dice: todo servicio que un esclavo realiza a favor de sus dueños, un discípulo lo hará en favor de su maestro, excepto desatar la correa de su calzado. Eso ni siquiera un discípulo lo haría. Y entonces Juan el Bautista se ubica en el rango más bajo de la esclavitud, rechazando cualquier pretensión de grandeza y señalando a quien él no va a desatar. Él no se siente digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Muchos tendríamos que aprender de Juan y saber que no somos dignos de nada. Muchos predicadores, pastores, muchos cristianos deberíamos de seguir el ejemplo, buscando la humildad desinteresada que tiene Juan. Mi hermano, si estamos aquí es solamente por gracia. Por gracia. Ni siquiera mereceríamos, si Juan ni siquiera desataría sus sandalias, ni siquiera nosotros estar detrás de Juan, que no puede desatar sus sandalias. Ni siquiera eso tendríamos derecho de hacer. Ni siquiera eso. Juan cumplió su misión de ser una voz y también entendía que su ministerio era el ministerio del esclavo, del siervo de menor rango delante de su Señor. Él sabía eso. Era el momento de mostrar al Mesías. Era el momento de señalar al Cordero de Dios. Pero eso va a suceder el día de mañana. Bueno, en nuestra historia. La próxima semana. Dice el verso 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizado. Y el apóstol nos dice, ¿dónde sucedió esto? En Betábara.
Las indicaciones del lugar solo las dice Juan. Nadie sabía dónde bautizaba Juan. No sabía que era en el Jordán, pero no hay lugar preciso. Y nadie conoce dónde queda Betábara. Algunas Biblias lo traducen como Betania. Hay una Betania cerca de Jerusalén a 3 kilómetros donde vivían Marta, María y Lázaro. Pero no es la misma Betania, porque esta Betania queda junto al río Jordán donde Juan bautizaba. ¿Dónde era? Nadie sabe. Nadie sabe. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, en el siglo II, entre el siglo II y III, visitó esta zona y no encontró Betania. No pudo. Simplemente esta ciudad, este pueblo, esta aldea desapareció de la historia. Pero lo más importante de la historia, de esta historia, es que ahí estuvo Cristo. Y ahí fue bautizado Cristo. Y ahí Cristo es presentado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante, mis hermanos, reconocer que delante de Dios somos solamente esclavos, ni siquiera siervos, esclavos. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y aun cuando hacemos un servicio para Él, debemos de decir lo que dice Lucas 17:10, siervos inútiles somos. Somos unos siervos inútiles, porque solo hacemos lo que Él nos permite hacer. No podemos ser más de lo que Él nos permite hacer. Hemos hecho solo aquello para lo cual Él nos ha capacitado, nos ha preparado, y no hicimos más que lo que Él nos ha permitido hacer. Debemos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Debemos demostrarnos humildes como Juan, y debemos de que la gente no nos vea a nosotros, sino que la gente vea a Cristo en nosotros. Que la gente vea que Cristo es lo importante en nuestras vidas y que nuestra voz predique a Cristo. La gente necesita escuchar a Cristo. La gente necesita ver a Cristo. La gente necesita reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, alejarse de su pecado, pedir perdón por su pecado y volverse a Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. Si no, estarán perdidos toda la eternidad, sin ninguna esperanza, sin Dios, separados eternamente de Él. Por eso es que nosotros somos como Juan, o debemos ser como Juan, una voz que predica en el desierto, mostrando a Cristo en nuestra predicación. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es clara a mostrarnos, a señalarnos a Cristo. Sí, Juan fue muy importante, un personaje muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, porque nadie como Él, no había otro como Él, nacido de mujer antes que Juan. Y es cierto. Pero él era nada más una voz que preparó corazones para la venida del Mesías, una voz que predicó el arrepentimiento del pecado, una voz que habló que el Mesías, que el Rey estaba cerca y que la gente tenía que preparar su corazón para la llegada de este. Pero también Juan entendía que era un simple esclavo, el esclavo de menor rango, que no merecía nada de su Señor. Padre, ayúdanos a identificarnos con Juan. Ayúdanos, Señor, a recordar que simplemente somos llamados por Ti a predicar el Evangelio de Cristo, a que somos simples esclavos de Él, que Él es nuestro Señor. Y que todo lo que pudiéramos tener, lo tenemos simplemente por gracia, no por un merecimiento personal, sino por una gracia inmerecida que Tú has tenido para con nosotros. Padre, que cuando estemos allá afuera, Señor, incluso aquí adentro, la gente pueda ver a Cristo en nosotros, que podamos reflejar la imagen de Cristo, que podamos ser ese espejo que simplemente refleja a Cristo en nuestras vidas, que podamos ser testigos de Él, como lo fue Juan, y que podamos mostrar a otros, Señor, lo que Tú has hecho en nuestras vidas.
Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y porque gracias a Él hoy tenemos el derecho de ser llamados tus hijos. El poder disfrutar, Señor, de una relación contigo. El poder disfrutar, Señor, de una eternidad contigo. Pero, Padre, mientras estamos en este mundo y en esta carne, seguimos pecando. Y te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Perdónanos, Padre, porque hay pensamientos, hay deseos, hay actitudes, hay acciones, hay palabras, Señor, en nosotros que nos separan, Señor, de tu santidad. Perdónanos, Padre. Perdona todo aquello, Señor, que hacemos delante de ti y que sabemos, Señor, que no es grato. No es grato, Señor, para ti. Límpianos, Padre. Quita toda impureza, quita todo obstáculo, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que tu Hijo reine en nuestras vidas.